Desde que tengo memoria, siempre sentí que estorbaba. En mi propia casa, cada paso que daba era vigilado, cada palabra que decía era corregida y cada emoción reprimida. Mi madre tenía una forma especial de hacerme sentir pequeña. No gritaba, no me golpeaba, solo me miraba con esos ojos que decían, ojalá fueras otra. Mi papá, por otro lado, era una sombra silenciosa. Trabajaba mucho, sí, pero también huía. Huía de todo lo que lo incomodaba, y eso incluía a su hija menor. Yo, mi hermana mayor, Carolina, era todo lo que ellos querían que yo fuera. Hermosa, dócil, obediente. A los 17 años ya tenía carro, tarjetas y un novio de familia decente. Yo, en cambio, apenas tenía ropa sin agujeros y un teléfono que se apagaba si hacía frío. Mi adolescencia fue un desfile de comparaciones. Si sacaba buenas notas, decían que era mi obligación. Si enfermaba, estaba llamando la atención. Aprendí a ser invisible, a sobrevivir sin molestar. Trabajaba desde los 15 años para poder comprar mis cosas sin tener que rogar. Pero aún así, vivía bajo su techo. Y eso, para ellos, me convertía en una mantenida. Lo decían con tono burlón, como si les quitara algo. Pero yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a mi abuela los fines de semana, hacía todo sin quejarme, porque tenía la esperanza tonta de que, algún día, me verían con orgullo. Esa esperanza murió el día que escuché, detrás de la puerta del estudio, a mi madre decir, cuando cumpla 21, se va. Esta no es una pensión, es una casa decente. Y mi papá solo asintió. El día que cumplí 21 años no hubo pastel, ni abrazos ni felicitaciones sinceras. Lo único que recibí fue una conversación incómoda durante el desayuno. Mi mamá dejó su taza de café sobre la mesa con ese ruido seco que usaba cada vez que iba a soltar algo desagradable. «Ya eres adulta», dijo sin mirarme. «Es hora de que empieces a valerte por ti misma. No podemos seguir manteniéndote aquí». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero no lloré. No me defendí, solo asentí en silencio. Ya lo esperaba, pero que lo hicieran justo en mi cumpleaños. Fue su forma de dejar claro que nunca fui bienvenida. Carolina, mi hermana, estaba ahí, masticando su pan tostado con una sonrisa triunfante. Siempre supo que ese día llegaría, y lo celebraba por dentro. Mi papá, como siempre, se limitó a revisar el celular, evitando mi mirada. No dijeron, «te queremos», ni «cuenta con nosotros». Solo fijaron la fecha límite. Tenías una semana para irte. Me encerré en mi cuarto. Me senté en el suelo y miré las paredes llenas de libros, dibujos y recuerdos que había intentado conservar con cariño. Todo eso iba a quedar atrás, pero no me quedaría con los brazos cruzados. No. Ese día, algo cambió dentro de mí. No sería la víctima sumisa que ellos moldearon. Ese día, por primera vez, sentí una furia serena, no de la que grita o lanza cosas. Era una furia que observa, planea y actúa con precisión. Si ellos me veían como una carga, entonces iban a descubrir cuánto pesaba realmente subestimarme. Los días siguientes fingí normalidad. Recogía mis cosas poco a poco, pero sin mostrar prisa. Cocinaba, limpiaba, saludaba con cortesía, como si no estuviera a punto de ser echada. Ellos pensaban que ya me tenían vencida, que me iría cabizbaja y en silencio. Pero yo ya estaba sembrando cada pieza de mi venganza, porque había algo que ellos no sabían. Durante años, mi nombre figuró como cotitular en varias cuentas bancarias familiares. Cuando cumplí 18, mi papá me pidió que firmara unos papeles por conveniencia, para poder mover dinero más fácilmente entre cuentas. Lo hice sin pensar mucho, solo quería agradarle, pero nunca quitaron mi nombre. Yo no era experta en finanzas, pero sí sabía leer movimientos, y cuando entendí lo que eso significaba, algo se encendió dentro de mí. Revisé todo con cuidado, con sigilo. Contraseñas, accesos, tarjetas, cada detalle estaba a mi alcance.
porque confiaban en que yo era inofensiva. Incluso tenían automatizado el pago de servicios a mi celular. Irónico, ¿no? Querían deshacerse de mí, pero me dejaron las llaves del cofre. En silencio, abrí una nueva cuenta a mi nombre. Empecé a transferir pequeñas cantidades, apenas visibles, a lo largo de los días. No eran millones, pero sí lo suficiente como para no salir con las manos vacías. No les robaba. Solo tomaba lo que me correspondía por años de humillación, trabajo invisible y abandono emocional. Dormía poco. Cada noche. Repasaba mis pasos, afinaba mis movimientos. La que ellos echarían no sería una víctima. Sería una mujer despierta, lista, con fuego en los ojos. El día antes de marcharme, preparé la cena. No era algo raro. Siempre fui yo quien cocinaba cuando mi mamá no tenía tiempo. Pero esa noche lo hice con especial dedicación. Pollo al horno con papas, ensalada fresca y un pastel de chocolate que llevaba meses sin preparar. Mi madre elogió el sabor. Carolina pidió repetir, y mi padre incluso sonrió. Todos estaban tranquilos. Nadie sospechaba que esa sería la última vez que compartiríamos la mesa bajo ese techo. Yo fingía, como una actriz experta. Reía en los momentos justos. Bajaba la mirada como si aún sintiera vergüenza. Pero por dentro ya estaba lejos. Mi equipaje ya estaba listo, escondido en la cajuela del auto de una amiga que vendría a buscarme al amanecer. Lo que no sabían era que, esa misma tarde, había hecho las últimas transferencias. 3 cuentas vacías, 0 pesos. Solo les quedaban las tarjetas, que programé para ser bloqueadas al día siguiente. Al terminar la cena, llevé los platos a la cocina y me tomé unos segundos para mirar alrededor. Esa casa había sido mi prisión emocional, mi campo de pruebas, mi infierno silencioso. Pero ya no sentía dolor. Sentía una calma casi inquietante, como si el alma supiera que la tormenta estaba por venir. Pero esta vez, yo era quien traía el trueno. Esa noche, dormí en paz. No porque me sintiera feliz, sino porque, por primera vez en la vida, había recuperado el control. Había dejado de esperar justicia y había decidido hacerla por mi cuenta. A las 5 de la mañana me levanté sin hacer ruido. No dejé nota, no abracé a nadie, no merecían despedidas. Solo tomé mi mochila, cerré la puerta de mi habitación, esa misma que tantas veces fue refugio y celda, y salí. Mi amiga, Valeria, me esperaba con el motor encendido. Cuando subí al auto, me miró con esos ojos que sabían todo sin preguntar nada. ¿Lista?, dijo. Yo asentí. Y al alejarme, no miré atrás. No porque no doliera, sino porque mirar atrás habría sido como traicionarme a mí misma. A las 7, justo cuando mi madre solía despertar, el primer mensaje me llegó. ¿Tienes señal? Las tarjetas no funcionan. A las 7:10, uno de mi papá. ¿Sabes algo de las cuentas? Están vacías. ¿Tú hiciste algo? Me limité a silenciar ambos números, que se ahogaran en su propio caos. Durante años me ignoraron. Ahora que necesitaban respuestas, ya no estaba disponible. Me instalé en un pequeño cuarto rentado con la ayuda de Valeria. Nada lujoso, pero mío. Sin gritos, sin desprecios. La paz tenía un valor que ellos nunca entenderían. A media mañana, el banco los llamó. Yo lo sabía. Mi nombre seguía en los papeles. Todo era legal, imposible de revertir sin mi firma. Y no pensaba firmar nada. Lo que hice no fue venganza con rabia, fue justicia con estrategia. Ellos siempre pensaron que yo no sabía nada. Pero subestimaron a la hija que criaron sin amor, la que aprendió a ser fuerte en silencio, la que ahora, sin un peso más que los que se ganó con astucia, por fin era libre. Los días siguientes fueron un espectáculo al que no asistí, pero del que me llegaron ecos. Carolina, mi hermana, publicó en redes que alguien había saboteado las finanzas familiares y que estaban en trámites legales para recuperar lo perdido. Me reí.
Todo lo que tenían estaba en mi poder legal porque ellos lo permitieron. Yo solo recogí los pedazos que me negaron por años. El banco no pudo ayudarlos. Mi firma seguía en todos los contratos, y al no haber denuncia previa ni movimientos sospechosos, no había delito, solo consecuencias. Valeria me mantenía al tanto, mientras yo buscaba trabajo. Sabía que el dinero no duraría para siempre. Y no quería vivir de lo que les quité. Quería demostrarme que podía levantarme sin depender de nadie, y lo hice. Conseguí empleo en una cafetería pequeña, donde la dueña me trató con respeto desde el primer día. Era agotador, pero cada salario ganado me recordaba que era capaz. Mis padres, en cambio, comenzaron a perder cosas. Cancelaron viajes, vendieron el segundo auto, incluso pusieron en renta el cuarto de visitas. Alguien me dijo que Carolina ya no tenía tarjeta para sus gastos, que lloraba por no poder comprarse un vestido nuevo. Pobre princesa. Tal vez por primera vez en su vida sintió lo que era no ser prioridad. No celebré su caída. No me interesaba su sufrimiento. Mi venganza no era contra ella, era contra todo lo que representaban. La indiferencia, la arrogancia, la crueldad disfrazada de familia. Mi única prioridad ahora era reconstruirme desde cero. Una noche, después de una jornada doble en la cafetería, recibí una llamada desde un número que no reconocí. Contesté por inercia, con la voz cansada y el alma tranquila. Era mi papá. Su voz temblaba. «Solo quiero hablar», dijo. Me quedé en silencio. Durante años había callado por respeto. Esa noche, callé por elección. Él siguió hablando. Dijo que todo se había salido de control, que necesitaban mi ayuda, que mamá estaba muy afectada y que Carolina no podía sostener la casa sin las cuentas activas. Cada palabra era una súplica disfrazada de preocupación. Pero no hubo disculpas. No hubo perdón por haberte echado. Solo el típico tono manipulador de quien extraña el control más que a la persona. Me limité a responder: «Estoy bien. No necesito nada. Y ustedes tampoco deberían necesitarme. ¿Recuerdas?» Yo era la carga. El silencio del otro lado fue brutal. Mi padre balbuceó algo sobre volver a la familia, pero colgué. No porque odiara, sino porque ya no dolía. Y cuando algo deja de doler, deja de tener poder. Apagué el teléfono y miré alrededor de mi pequeño cuarto con paredes delgadas y muebles prestados. Era humilde, sí, pero era mío, sin gritos, sin comparaciones, sin miedo. Ese día entendí que no se trata de tener una familia perfecta, sino de tener paz. Y a veces, para lograrlo, hay que cerrar puertas que sangran, aunque sean de tu propia casa. Un sábado por la tarde, mientras barría la entrada de la cafetería, vi un auto estacionarse frente al local. No lo reconocí de inmediato, pero cuando la puerta se abrió y bajó mi madre, sentí el aire cortarse. Venía sola, con el cabello perfectamente arreglado, pero el maquillaje cubriendo mal unas ojeras profundas. Caminó hacia mí con paso firme, como si aún creyera que tenía autoridad sobre mi vida. «Necesitamos hablar», dijo, sin saludar. Yo solo dejé la escoba a un lado y crucé los brazos. No le debía cordialidad. Se quedó parada unos segundos, esperando que la invitara a pasar. No lo hice. Ella lo notó y soltó su primera frase venenosa. «Nunca te enseñamos a ser agradecida, ¿verdad?» Ahí supe que no venía a pedir perdón. Venía a reclamar. Me habló del dinero, de lo injusto que había sido, de cómo había desestabilizado a la familia por un capricho. Yo la miraba en silencio. Cada palabra era una confirmación de que hice lo correcto. Finalmente, dijo lo que realmente le dolía. «Tu hermana tuvo que buscar trabajo. ¿Tienes idea de lo humillante que fue para ella?» En ese momento no pude evitar sonreír, no por maldad, sino porque, por fin, estaba viendo a mi madre sin su máscara. Preocupada no por mí, sino por el golpe a su vanidad. Cuando terminó su discurso, me pidió que al menos le devolviera lo que no me correspondía. Y yo, con calma, respondí: «No te preocupes,
Lo que tomé, me lo gané con cada desprecio, y el resto lo estoy construyendo sola, como ustedes querían. Dio media vuelta y se fue. No me abrazó, no lloró, solo se alejó con la misma frialdad con la que me echó. Y yo volví a barrer la entrada, como si nada. Días después de la visita de mi madre, fui al banco con una carpeta en la mano. Llevaba todos los documentos que necesitaba para cerrar los últimos vínculos legales con ellos. Eliminé mi nombre de sus cuentas, revocando mi participación como cotitular. No quería dejar puertas abiertas, porque aunque el dinero ya no estaba ahí, mi presencia aún era una amenaza para ellos, y para mí, un lastre. Mientras firmaba los papeles, sentí una especie de ceremonia íntima. No era una transacción financiera, era una liberación. La mujer que ese día estampaba su firma no era la misma que fue humillada en su cumpleaños. Era alguien que había cruzado el fuego y seguía de pie. Al salir del banco, respiré hondo. Por fin, era libre en todos los sentidos. Mi nombre ya no les pertenecía. No tardaron en darse cuenta. Carolina publicó en sus historias una indirecta. Algunas personas cortan la sangre que las hizo existir, pero el karma cobra con fuerza. Me limité a ver en silencio, porque quien vive dependiendo de la validación ajena, siempre proyecta. Yo, en cambio, había aprendido a caminar sin aplausos. Empecé a tomar cursos en línea. Aprendí contabilidad, administración, finanzas. Me interesaba entender, con profundidad, el sistema que ellos usaron para controlarme y usarlo para liberarme. Todo lo que me negaron, lo estaba reconstruyendo con mis propias manos. Había dejado de ser la hija olvidada, para convertirme en la mujer que ya no necesitaba aprobación. Esa fue mi verdadera revancha. No destruirlos, sino dejar de ser destruida por ellos. Con el paso de los meses, aprendí a vivir sin sobresaltos, sin esperar el juicio de alguien en la mesa, sin caminar de puntillas por miedo a desagradar. Mi pequeño cuarto se convirtió en hogar. Compré una planta, luego una cafetera. Después, un escritorio desde el que empecé a trabajar como asistente virtual en las noches, después de la cafetería. No ganaba mucho, pero sí lo suficiente para sostenerme sin tocar un solo peso de lo que tomé. Ese dinero lo guardé como un símbolo. No como una revancha, sino como recordatorio. Nunca más depender de quienes usan el amor como cadena. Algunos me preguntaban si no extrañaba a mi familia. Les respondía con sinceridad. Extrañaba lo que soñé que algún día serían, no lo que realmente fueron. Una tía lejana me llamó una vez. Me dijo que lo que hice fue cruel, que en el fondo, mi madre siempre me quiso, a su manera. Le respondí con una frase que aún resuena en mí. El amor sin respeto no es amor, es control. No lo entendió, pero no necesitaba que lo hiciera, porque ahora, todo lo que necesitaba entender, ya lo había aprendido. Ellos me llamaron traidora, pero nunca se preguntaron por qué alguien que te debe la vida decide alejarse para sobrevivir. A veces, el mayor acto de lealtad es hacia una misma. Y ese fue mi despertar. No necesitaba su perdón, ni su aceptación. Solo necesitaba no volver a negar mi voz para sentirme parte. Porque ahora entendía que, si el precio de pertenecer era mi dignidad, entonces no valía la pena. Un año después de haberme ido, me llamaron del bufete donde trabajaba un conocido de Valeria. Querían saber si yo estaría dispuesta a dar una entrevista sobre emancipación financiera femenina. Aparentemente, alguien había compartido parte de mi historia, de forma anónima, en un foro privado, y resonó. Al principio dudé, pero luego entendí. Contar mi historia no era venganza, era testimonio. Así que acepté. La nota salió en un sitio modesto, pero tocó fibras. Recibí mensajes de mujeres jóvenes que se vieron reflejadas en mí. Hijas ignoradas. Mujeres usadas como sirvientas emocionales. Chicas echadas de casa por no encajar en el molde familiar.
No les di detalles personales, ni nombres, pero fui clara. A veces, la verdadera familia se construye fuera del apellido. No pasó mucho hasta que Carolina me escribió: ¿ahora te crees ejemplo de algo? Eres una vergüenza. Su mensaje no me dolió. Me confirmó que seguían atrapados en su orgullo. Luego mi madre me llamó, otra vez. No contesté. Esta vez me dejó un mensaje de voz. No entiendo en qué momento te convertiste en alguien tan fría. Y esa fue la última vez que su voz cruzó mi teléfono, porque no era frialdad, era claridad. Ellos me criaron para callar, y ahora que hablaba, les incomodaba. Ya no era su hija obediente, era su amenaza, porque una mujer que despierta, que se reconstruye, que deja de pedir permiso para existir, les resulta peligrosa. Pero yo ya no vivía para complacer. Vivía para honrar la mujer en la que me había convertido. Hace poco volví a pasar frente a la casa donde crecí. No fue intencional. Tomé un desvío por obras en la calle, y ahí estaba, igual de fría, con las paredes pintadas y el jardín seco. Me detuve unos segundos desde la acera contraria. No sentí nostalgia, no sentí rabia, solo un silencio lleno de paz. Pensé en la niña que fui, en la que lloraba bajito para no molestar, en la que soñaba con que la vieran, aunque fuera una vez, con verdadero orgullo. Esa niña ya no vivía ahí. Esa niña ahora tenía voz, coraje, presencia. En ese momento entendí que mi mayor venganza no fue el dinero que me llevé, ni las tarjetas bloqueadas, ni las llamadas ignoradas. Mi verdadera venganza fue dejar de necesitarlos, dejar de temerles, dejar de recordarlos cada vez que dudaba de mí. Cambié mi número. Me mudé a un estudio pequeño con vista a un parque. Sigo trabajando duro, pero ahora tengo metas propias. Tomé terapia. Me reconecté conmigo misma. Y cada vez que alguien me pregunta por mi familia, respondo con una sonrisa tranquila. La familia no siempre es de sangre. A veces es de alma. No necesito contarles todo. Ellos no me definen. Lo que me define es haber sobrevivido y haber florecido. A todas las que alguna vez fueron echadas, despreciadas, traicionadas por quienes debían amarlas, les digo esto: no estás sola. Y sí, se puede volver a empezar, porque a veces el mayor grito es el silencio. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.